El pasaje de hoy es San Marcos 2, versículos 1 al 12. Leamos juntos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa. Amén». Hoy compartiré la palabra bajo el título, «Al ver la fe de ellos». El pasaje de hoy es una historia que todos conocemos bien. Es la historia de cómo unas personas abrieron un agujero en el techo para llevar a un paralítico ante Jesús, bajándolo con cuerdas. En esta historia hay muchas partes peculiares. Una de ellas es esta. En el versículo 9, Jesús pregunta: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? La gente interpreta esta pregunta de diferentes maneras. Algunos interpretan que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, mientras que otros piensan todo lo contrario, que es más fácil decir: levántate, toma tu lecho y anda, y la cosa se complica aún más. Hay interpretaciones complejas como: dijo lo fácil porque era fácil. No, dijo lo difícil aunque era fácil. Dijo lo fácil aunque era difícil. O dijo lo difícil porque era difícil. Sin embargo, para Jesús no existe tal cosa como palabras más fáciles o más difíciles. En realidad, ambas afirmaciones son fáciles, y ninguna de ellas es difícil. Partiendo de esta premisa, es más importante reflexionar sobre por qué Jesús dijo estas palabras y por qué se expresó de esa manera. Lo examinaremos juntos en un momento. Además, en el versículo 5, vemos una escena en la que Jesús perdona los pecados del paralítico al ver la fe de ellos. Al leer el pasaje de hoy, surge la pregunta: ¿es posible el perdón de pecados por la fe de otros, es decir, por la fe de un tercero? A primera vista, parece una simple historia de sanación, pero si miramos más a fondo, es un pasaje y una historia que ofrece una gran variedad de temas para reflexionar y meditar. Primero, examinemos la parte que más solemos pasar por alto en el pasaje de hoy. Si resolvemos esta cuestión, la mayoría de los puntos mencionados anteriormente podrán aclararse. Leamos juntos el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Amén. Jesús está evangelizando mientras recorre los alrededores del lago de Galilea. En el versículo 1, Jesús fue de nuevo a Capernaum. Capernaum fue el lugar donde, previamente en el capítulo 1, versículo 21, expulsó un demonio en la sinagoga. Allí Jesús llamó a sus discípulos y comenzó su ministerio público. Regresó a Capernaum. Pero la siguiente expresión es muy importante. La Biblia registra que se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en una casa en Capernaum. Entonces, permítanme hacer una pregunta. ¿De quién era esta casa? Este es el tipo de detalle que solemos pasar por alto sin pensar profundamente. Se dice que estaba en una casa en Capernaum, pero ¿de quién era esa casa? Para confirmar esto, es bueno mirar otro pasaje de la Biblia, Mateo 4:13.
Sería bueno que lo anoten y lo lean hoy. Lo leeré para ustedes. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Amén. En el Evangelio de Mateo está escrito así. Mateo registra que Jesús habitó en Capernaum, el lugar del pasaje de hoy. Aunque Jesús pasó su infancia en Nazaret, en algún momento se mudó a Capernaum, estableció allí su hogar y vivió allí, es decir, se estableció. Por lo tanto, la casa en el versículo 1 de hoy puede entenderse como la casa donde Jesús residía, es decir, la casa de Jesús. No es que se hubiera alojado en casa de otra persona, como en la casa de Zaqueo o de Pedro, aunque Jesús a menudo visitaba las casas de otros y se quedaba allí. Es difícil ver esta casa como la de otra persona. Se puede entender como la casa de Jesús. Por supuesto, como Capernaum era el lugar donde vivía Pedro, existe la posibilidad de que se alojara con él en su casa. De todos modos, el trasfondo del pasaje de hoy es la casa de Jesús, su morada. Si es así, el pasaje de hoy puede verse de una manera un poco diferente. Con esta información de que esto sucedió en la casa de Jesús, leamos juntos los versículos 4 y 5 de hoy. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Como bien saben, debido a la multitud, el enfermo de parálisis no podía entrar en la casa donde estaba Jesús, así que la gente optó por un método audaz. Subieron al tejado, lo abrieron, hicieron un agujero, y bajaron al paralítico. Es decir, lo que sucedió fue que la casa fue dañada. La casa fue estropeada. El versículo 5 lo registra así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Jesús vio la fe de las personas en el tejado, y luego dirigió su mirada hacia el paralítico. Probablemente, como estaba acostado, fue una mirada que descendía sobre el paralítico. Y le dijo estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí, el punto importante es, ¿de qué pecados está hablando? ¿Qué pecados dice que han sido perdonados? Es fácil para la gente pensar naturalmente en el pecado que causó la enfermedad. Esto se debe a que los antiguos solían pensar que la enfermedad era un castigo por haber pecado. Pero, ¿es necesario pensar así? ¿Qué tal si lo vemos de esta manera? El techo de la casa fue abierto. ¿De quién era la casa? La casa de Jesús, la morada de Jesús. Jesús sufrió una pérdida. El paralítico y sus amigos le causaron un daño a Jesús. En ese momento, Jesús dice estas palabras: Tus pecados te son perdonados. Es probable que Jesús, pensando no en el pecado que causó la parálisis, sino en el pecado de haber dañado el techo y causado un perjuicio a la casa, dijera: Tus pecados te son perdonados, de una manera jocosa y amable para suavizar la atmósfera, que se había vuelto algo incómoda. Porque si le hubiera perdonado el pecado que causó la parálisis, el enfermo debería haberse levantado inmediatamente con esas palabras. Como dijo: Tus pecados te son perdonados. Con esas palabras el enfermo debería haber sido sanado y haberse levantado de inmediato. En el momento en que Jesús dijo: Tus pecados te son perdonados, el paralítico debería haberse curado y haberse levantado para marcharse. Pero, ¿qué pasó? Cuando dijo esas palabras, no ocurrió nada. Jesús le dijo a la persona que había entrado destrozando su propia casa donde se alojaba: Está bien, tus pecados son perdonados, te perdono. Sin embargo, esta historia que fluía de manera normal y suave, ahora se encuentra con un problema. Un escriba escuchó la proclamación del perdón de pecados de Jesús. Aquel escriba se sintió muy disgustado en su corazón por las palabras de perdón que Jesús había dicho con humor. En su interior, buscaba un pretexto para criticarlo, acusándolo de blasfemia. Hay bastantes personas a nuestro alrededor que se sienten incómodas con todo. Siempre hay personas en todas partes que intentan buscar pretextos y miran todo con una perspectiva retorcida. En el lugar donde Jesús predicaba, también había una persona así. Pero gracias a esta persona, sucede algo. En un asunto que Jesús intentaba pasar por alto con humor,
se revela quién es realmente Jesús. Aunque es el pasaje de mañana, si lo vemos por adelantado, es así. Jesús leyó el corazón de ese escriba, y Jesús proclamó que este incidente serviría para que supieran que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Debido a las objeciones y la mirada retorcida de la gente, se manifiesta la capacidad de Jesús para ver el corazón de las personas. Se revela un tema cristológico sobre quién es Jesús. Además, y más importante que nada, se revela ante todos qué autoridad tiene Jesús. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Jesús ordenó: «Toma tu lecho y vete a tu casa». Y el paralítico, en el mismo instante de las palabras de Jesús, se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos. Era un hombre que había llegado ante Jesús acostado, bajado a través del techo. No podía llegar a ese lugar sin la ayuda de otros. Pero con una sola palabra de Jesús, se manifestó la obra milagrosa de que se levantara y se fuera caminando. Este evento va más allá de la simple sanación de una enfermedad. Este evento revela claramente ante todos quién es Jesús. Él es quien tiene la autoridad para perdonar pecados, la autoridad para perdonar todos nuestros pecados. No se trata simplemente de curar una enfermedad, de suplir una necesidad o de realizar un milagro cualquiera. Nuestro Señor es quien tiene el poder, la autoridad para perdonar los pecados de toda la humanidad, y esto se revela claramente ante todos los reunidos. ¿Por qué se reveló esto? Se revela por la actitud retorcida de la gente. Se revela por las objeciones de la gente. Amados hermanos en la fe, nuestro Señor es quien tiene la autoridad para perdonar pecados. Es Él quien puede resolver el problema fundamental de toda la humanidad, el problema del pecado. No se trata solo de sanar una pequeña dolencia o recuperar de un pequeño dolor, sino que nuestro Señor es quien tiene la autoridad y el poder para resolver el problema fundamental de la humanidad, el problema mismo que nos impedía acercarnos a Dios y nos destinaba al infierno. Y Él está con nosotros. El escriba tenía en su corazón el pensamiento retorcido de que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Este pensamiento es incorrecto o correcto? Este pensamiento no es incorrecto, es un pensamiento correcto. La autoridad para perdonar pecados solo la tiene nuestro Dios. Entonces, ahora debemos pensar así. Si nadie más que Dios puede hacer tal cosa, ¿quién es el que puede hacerlo? Si solo Dios puede perdonar pecados, ¿quién es este que aparece en el pasaje de hoy perdonando pecados? Ah, este es Dios. Así es como debe concluirse. Jesús no es simplemente alguien que enseña una sabiduría preciosa y asombrosa. No es solo alguien con el poder de curar algunas enfermedades. Jesús es Dios mismo, el Creador de los cielos y la tierra, y el Salvador que perdona los pecados de toda la humanidad y nos salva. Jesús es Dios mismo. El Jesús que se revela en el pasaje de hoy es precisamente ese Dios. Frente a las personas que siempre buscan pretextos extraños, que siempre están ocupadas criticando, menospreciando, juzgando y condenando, nuestro Señor revela aún más poderosamente quién es Él, qué clase de ser es. Nuestro Jesús es el único camino a Dios, al Padre, y nuestro Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios, que vino a esta tierra para salvarnos. Espero que vivan una vida de fe y confianza en este nuestro Señor. Creo que el Señor perdonará nuestros pecados, fortalecerá todas nuestras debilidades y resolverá todas nuestras dificultades y problemas. Bendigo en el nombre del Señor a todos nuestros hermanos, para que aunque hayan venido ante el Señor postrados, disfruten de la bendición de levantarse revestidos del poder del Señor, caminar con fuerza y salir al mundo. Bendigo en el nombre del Señor que este día sea un día de compañía y comunión con ese Dios Todopoderoso, revestidos de la fuerza y el poder de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso.